Primer libro de Samuel, capítulo 22, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. El rey Saúl iba persiguiendo a David y dice, huyó a la cueva de Adulam. La palabra Adulam significa casa de reposo. Dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Es decir, todos fueron a visitar a David a esa cueva. Versículo número 2 dice, y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los ¿qué? Los afligidos. Y todo el que estaba ¿cómo? Endeudado. Y todos los que se hallaban ¿en qué? En amargura de espíritu. Mire quién se juntó con David. Los afligidos, el que estaba endeudado, y por si fuera poco, los amargados de espíritu. Dice, pero fíjese esto, dice, y David fue hecho, ¿qué cosa? Jefe de ellos. Oiga, qué bonito grupo para liderar, ¿verdad? Y tuvo consigo como 400 hombres. Una de las cosas, hermanos, cuando hablamos de transformación, es que la transformación es un cambio de apariencia, de adentro hacia afuera. Por ejemplo, cuando un gusano se transforma y se convierte en una ¿qué? Mariposa. Ahí hay una transformación. Las cualidades internas del gusano lo llevan a transformarse en una mariposa, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de la Cenicienta? ¿Verdad? La Cenicienta se transformó en una princesa. No es que era otra persona, es que hubo una transformación en ella. ¿Se acuerda usted de aquella película La Bella y la Bestia? ¿Se acuerda de la bestia? No mire a su esposo, ¿se acuerda de la bestia? Que fue transformada, que fue transformado en un príncipe elegante, en un príncipe muy bien parecido. Sabemos sobre la transformación. Cuando sucede una transformación, ocurre realmente lo que somos. Y una transformación siempre va a ser algo para mejorar. Y el Señor desea que mejoremos. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos de David. David era un rey en potencia, hermanos, que el rey Saúl lo estaba persiguiendo. David tenía muchas cualidades que el Señor había visto en él y lo estaban persiguiendo. Querían atacarlo, lo estaban amenazando. David era un hombre ungido por Dios. Pero David siempre comprendió que las cosas externas no podían alterar su interior. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta tarde. Las cosas externas no pueden alterar nuestro interior. A pesar de que David fue perseguido, a pesar de que David fue atacado, a pesar de que David fue metido en serios problemas, nunca permitió David que lo exterior afectara o alterara su vida interior, porque David sabía que sobre él reposaba la unción y la gloria de Dios. Cuando David huye de Saúl, está ahí en la cueva de Adulam, y dice la Biblia que se acercaron a él gente desechada, se acercaron a él afligidos, se acercaron a él endeudados, se acercaron personas en amargura de espíritu. Pero aunque las cualidades de estas personas no eran gratas, David nunca permitió que lo que ellos tenían se le pegara a él, sino por el contrario, David fue de influencia para que la unción que reposaba sobre David se contagiaran los demás. ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia? Que cuando Dios ha puesto algo en ti, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Vivimos en un mundo, hermanos, donde el mundo premia lo fuerte, donde se premia la apariencia externa, se premia el más fuerte, se premia el más guapo, el más elegante. Pero con Dios es diferente. Dios no premia lo que está por fuera, Dios no premia nuestra apariencia externa, Dios premia nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que Dios mira el corazón, Dios mira lo profundo del corazón. En la carta a los Corintios dice la palabra del Señor que el Señor escogió lo vil y lo menospreciado del mundo.
El Señor escogió lo que no era para deshacer lo que es. Hay una diferencia cuando el Señor nos escoge. Estas personas tenían cualidades malas, estas personas tenían cualidades muy difíciles, pero cuando se acercaron a David, su vida empezó a cambiar. Le voy a decir por qué. Porque David era el ungido del Señor, David era el ungido de Dios, y algo tenía David que estas personas necesitaban. Hay cosas, mi hermano, que pasan cuando estamos con el ungido. Usted me podría decir, ¿para qué sirven los endeudados? ¿Para qué sirven los afligidos? ¿Para qué sirven los amargados de espíritu? Vaya conmigo ahí mismo en Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, perdón. Capítulo 23. Versículo 8. Fíjese cómo dice. Solo una parte voy a leer. Dice, estos son los nombres. ¿De quién? ¿De quién? ¿Y sabe quiénes eran los valientes? ¿Sabe de dónde sacó David los valientes? No los hizo por arte de magia. No dijo palabras mágicas. No tenía varita mágica. Sino que esos mismos valientes eran los mismos afligidos, enlutados, angustiados, amargados. Ese mismo grupo de gente desechada fue transformada a un espíritu de hombres guerreros, de hombres valientes, de hombres determinados. ¿Qué fue lo que detonó esa valentía? Que habían estado con el ungido, que habían estado con David. Estos hombres afligidos, estos hombres amargados, sufrieron una transformación poderosa de tal manera que no estuvieron más en aflicción, no estuvieron más en amargura, sino que fueron transformados. Es increíble, hermanos, entender la obra que el Espíritu del Señor puede hacer. Versículo 8 dice, entre esos valientes había uno que se llamaba José Basebet, el Tacmonita, no estoy hablando en lenguas así, dice principal de los capitanes. Dice, este era Adino, el esnita, que mató ¿a cuántos? Que mató a 800 hombres en una ocasión. Un afligido, un amargado, un hombre endeudado es transformado a un hombre poderoso porque estuvo en contacto con el ungido, estuvo caminando con el ungido, estuvo viviendo con el ungido. Versículo 9 dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahobita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para batallar y se habían alejado de los hombres de Israel. Versículo 10 dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano, ¿qué? Se cansó, mató hasta que se cansó. Yo no sé cuánto se llevó, pero hasta que se cansó. Dice, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Usted puede seguir leyendo en su Biblia en su casa lo que estos valientes hicieron, pero lo que yo le quiero decir es que cuando estos hombres se acercaron a David, se acercaron al ungido, fueron transformados de afligidos a guerreros, fueron transformados de perdedores a conquistadores, y todo eso pasó, mi hermano, por la influencia que el ungido tenía sobre ellos. David había depositado en ellos algo y los había sacado de esa amargura, los había sacado de ese endeudamiento y los había sacado de esa aflicción, porque era tanto lo que David tenía de Dios que cada persona que se acercaba a David era transformada, su vida daba un giro y podían comprender que en Dios había un plan y había un propósito. Todos los que estamos aquí hemos entrado en contacto con el ungido, porque el ungido de Dios es Jesucristo. El ungido de Dios es el Señor. El ungido de Dios
es el Mesías. Dice la palabra del Señor que les reconocían a los apóstoles que habían estado con Jesús. Los apóstoles eran hombres comunes, eran hombres normales, eran hombres sin educación, pero el Señor los usaba de una manera grande, de una manera poderosa. ¿Qué es lo que te quiero decir esta tarde, iglesia? Que si Cristo vive en tu corazón, si Cristo es el Señor de tu vida, tú has entrado en contacto con el ungido, y el ungido tiene el poder para transformarte. Llegaste afligido, llegaste endeudado, llegaste amargado, pero en esta tarde el poder de Cristo puede transformarte y puede ayudarte. Así como aquella mujer samaritana que era marginada, que era desechada, que era señalada, cuando tuvo el encuentro con el ungido sanó su enfermedad, el ungido perdonó su pecado, y esta mujer de marginada fue transformada a mensajera, porque ahora ella contaba las maravillas que Cristo había hecho en su vida. Llegó afligida, llegó endeudada, pero hubo una transformación en lo más profundo de su corazón, y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, quiere hacer conmigo, transformarnos de nuestro estado de derrota, de nuestro estado depresivo, y levantarnos a cosas más grandes. No le des cabida a la frustración, no le des cabida a la depresión. Mejor entiende que el ungido está listo para transformarte. Él quiere transformarnos, pero a veces no nos dejamos. Él quiere liberarnos, pero a veces no queremos. El Señor quiere transformar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar. No podemos seguir pensando de la misma manera que pensábamos antes. No podemos seguir teniendo las mismas ideas que teníamos antes. Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, Él transforma nuestro pensamiento. A veces hay pensamientos de fracaso, a veces hay pensamientos de derrota, pero cuando usted y yo nos exponemos a la palabra del Señor, ahí comprendemos que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que sus pensamientos son más grandes que los nuestros, y tenemos que acoplar nuestra vida a los pensamientos de Dios. Tenemos que estar seguros, hermanos, de estar cerca del ungido. Cuando usted está cerca del ungido, va a pensar como el ungido. Hay un dicho por ahí que dice: dime con quién andas, te diré quién eres. Porque si te juntas con lobos, aullar te enseñas. Porque a veces, hermano, a veces, de las personas que nos rodeamos depende nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar. Pero nosotros debemos tener en cuenta que hemos unido nuestra vida con el Señor Todopoderoso. Y por ese simple hecho, nuestro pensamiento debe cambiar. Nuestras ideas deben mejorar. Otra cosa que debe ser transformada es nuestra conducta. Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Ya no podemos ir a donde íbamos antes. Ya no podemos gozarnos a donde nos gozábamos antes. Porque ahora hemos sido tocados por el ungido. Y ahora el ungido tiene algo nuevo para nosotros. La vida cristiana, hermanos, es la vida más hermosa que podemos vivir. Una vida de paz, una vida de propósito, una vida de éxito. Pero debemos aprender a vivirla en compañía del ungido. No nos juntemos con personas o no nos juntemos con situaciones que van a bajar nuestra calidad de vida. David fue influencia para estos hombres y fueron transformados. Cristo es influencia para nuestra vida y quiere transformarnos. Pero debemos rendir. Dice la Biblia que estos hombres lo hicieron jefe a él. Eso no quiere decir que David era el más amargado, o eso no quiere decir que David era el más endeudado. Eso quiere decir que rindieron su voluntad a David. Y las cosas van a cambiar en nuestra vida cuando nos rendimos. Cuando nos rendimos al Señor. Y cuando dejamos que Él empiece a obrar en nosotros. Estos hombres fueron convertidos en valientes. Dice la palabra del Señor, hermano, que el reino de los cielos sufre violencia.
y solamente los valientes lo arrebatan. Es el tiempo de que el Señor haga un